Hola, mi Gigi, ¿cómo estás? Muy contenta de estar de nuevo aquí en Las Mal Contadas y con ganas de presentar a una invitada muy especial que tenemos hoy. Sí, muy, muy especial. De hecho, es tan especial que es la directora del podcast. Casi nada. Pero claro, no Sí, solamente es que sea la directora del podcast Las Mal Contadas, sino que además ella es una mujer polifacética. Es montañista, diseñadora industrial, ceramista, viajera, conferencialista, documentalista y embajadora de Banff Mountain Festival de Venezuela. Ella es mamá, es amiga muy querida por nosotras, teacher, encantadora y casi autora. Y no sé si te parece poco, pero a mí me tiene ya abrumada y eso que la adoro. así es. Y hoy nos vamos a dedicar a conversar con Frida Ayala sobre su experiencia como documentalista, pero también como montañista, porque es una mujer en las montañas. Y eso por lo menos para mí, que he sido su amiga durante tantos años, es algo que admiro muchísimo, lo que ella ha logrado, aunque ella siempre dice que no es tanto, pero yo pienso que es muchísimo. Frida y yo hemos sido, sí, Frida y yo hemos sido amigas desde hace muchos años, como ya les dije. Am, Hemos recorrido mucho juntas, tuvimos un campamento vacacional excursionista en Venezuela con mucho éxito, donde niños y adolescentes aprendían excursionismo ecológico, porque una de las cosas maravillosas que tiene Frida es que es experta en excursionismo ecológico. Y yo he aprendido con ella no solamente a cuidar a la naturaleza, sino a respetar las normas de nosotros como excursionistas cuando estamos insertándonos en la naturaleza. Así que es una gran maestra, es una gran amiga y hoy la vamos a tener con nosotros para conversar sobre su documental Cora y de su experiencia en la montaña. Pero antes de empezar, mi querida Gigi, voy a leer un poco sobre lo que es el documental Cora, que Encuentros con la Felicidad o Senderos a la Felicidad, donde ella es la directora y es una producción de la Fundación Senderos y está en idioma español y en inglés y fue filmada en Venezuela, la India, Bután y Nepal. Y dice así: la rutina y el estrés de la ciudad, la falta de respuestas y la necesidad de conseguir un espacio para reflexionar sobre el significado de la felicidad impulsan un viaje espiritual y enriquecedor a culturas milenarias en India, Bután y Nepal. En estos países se producen encuentros extraordinarios que poco a poco dan sentido a esta búsqueda. Sin fórmulas exactas, cada visita, cada país ofrece sus experiencias con singulares entrevistas a descendientes de Mahatma Gandhi, ministros del GNHD Bután, que es el gobierno de Bután, grandes escaladores del Everest y, esta me encanta, esto es algo fascinante del documental de ella, aparte de Bután, Anuradha Koirala, héroe CNN 2010, entre otros. Ya vamos a ver quién es esta maravillosa persona. Pero este recorrido solo adquiere relevancia con el regreso del protagonista a su ciudad y percibir los ejemplos que siempre estuvieron presentes. Entre ellos está con el sistema de orquestas de Venezuela, y donde esta reflexión se hace patente en un magnífico concierto dirigido por el maestro Cristian Vázquez, quien junto con la orquesta Teresa Carreño de Venezuela, el coro Simón Bolívar, le ofrecen a los niños del pequeño núcleo de Camurí, que es una población preciosísima en la costa venezolana, les ofrecen la oportunidad de tocar y soñar juntos. Bienvenida, Frida Ayala, a este hermoso espacio donde tú eres la protagonista. Bienvenida, Frida. Wow, Así gracias. es, Frida. Wow, Así es. qué invitada tan importante tenemos hoy. Importada de España. Importada de España. Venezolana con residencia en Valencia, España. Tenemos nuestra invitada de hoy, Frida Ayala, que lo primero que quiero que conversemos, Gigi, tú y yo, es tu llamado a hacer la montaña, a estar en esos parajes extraordinarios
con ese esfuerzo físico, mental y emocional, pero también espiritual, cuando asciendes y desciendes montañas que tienen diferentes niveles de dificultad? ¿Qué te llevó a hacer la montaña, Frida? Mira, la verdad que, a ver, hay que remontarse a varias décadas atrás. Cuando uno dice eso hoy en día, dice, wow, eso suena como mucho, ¿no? Pero bueno, es cierto porque hay un camino y uno ha hecho ese camino y creo que hay que honrar ese camino. Eh, Hoy en día el montañismo, ir a la bueno, y lo vamos a ver nada más que con el Everest, ¿no? Hay imágenes hoy en día de la gente subiendo al Everest que entre eso y estar En un basurero. en una autopista con un pocotón de carros porque tienes un trancón, es más o menos lo mismo. Entonces uno Y dice, un wow, ¿qué basurero. pasó? Y un basurero Sí. y un basurero de Sí, pero bueno, equipos, pero una cosa sí, impresionante. pero más allá que eso, digo, es el volumen de gente llegando a un lugar que antes era totalmente pristino, ¿no? Y de alguna manera, hace, vamos a decir, 60 años, 50 años, la gente que iba a la montaña, pues eran personas que eran amantes de la naturaleza, muchos eran observadores de pájaros, observadores de la naturaleza, personas que, bueno, yo recuerdo que a principios de los, no, a finales de los años, principios de los años 80, uno iba, hay una ruta en Caracas, en el Ávila, que es esta montaña maravillosa que enmarca la ciudad de Caracas, que se llama, esta ruta se llama Sabas Nieves. Hoy en día hay hasta un gimnasio construido ahí. Pero a principios de los años 80, para poder subir, tú tenías que saber entre qué dos casas había una pequeña hendidura por la cual tú te metías y entonces había un pequeño senderito de tierra. Entonces tú llegabas y yo me encontraba a señores muy mayores con su sombrerito, su bastón, que habían subido muy tempranito a escuchar las aves. Era como ese espacio, ¿no? Hoy en día se sube mucho y es lindo, ¿no? A mí me parece bonito que haya esa posibilidad de que mucha gente llegue a la montaña, a la naturaleza, pero para mí mi iniciación viene de alguna manera de haber conocido un grupo de montañistas del Centro Excursionista Loyola que coincidimos en la universidad y a mí eso me cambió la vida porque de alguna manera yo veía el Ávila y decía, qué cosa tan bella, pero no me imaginaba que se podía subir, porque además en mi familia subían los varones. Y llego yo a este grupo de varones en la universidad que suben montaña, pero les parecía divertido ir conmigo y les parecía que era absurdo que yo no pudiera subir. Y bueno, empecé a subir poco a poco, a encontrarme con una cantidad de trabas porque no había lo que hay hoy en día de explicarte cómo hacerlo, de entrenar para subir, de seguir tu ritmo, de seguir tu paso. Este, em, pues bueno, estas cosas que son hoy en día muy estudiadas, pero en aquella época era totalmente empírico. Para mí empezar a subir la montaña y empezar incluso a subir sola porque no tenía con quién subirla en otro momento, a ver el atardecer, bajar de noche con la penumbra, corriendo, me empezó a entrar como, no sé, era como esa sensación de ser parte de un todo mucho más grande que yo y me fue armando un mundo que era muy distinto al que yo había conocido hasta ese momento. Poco a poco llegó la primera invitación a ir a las montañas en los Andes en Venezuela y empezar a descubrir que ese era un mundo que realmente me conectaba con una parte de mí que no tenía otro espacio para hacerlo, donde me encontraba frente a mis miedos, a mis guiones que de alguna manera me habían determinado de una manera y tener que enfrentarlos de otra manera. Y, Dentro de esos guiones, Frida, están los guiones que pertenecen a lo que se espera y aspira de una mujer o lo que no se espera y aspira de una mujer en la montaña. mira, por ejemplo, yo me encontré con que era más fácil cambiarme de ropa en la carpa, en la tienda de campaña,
Yo era la única niña, eran tres amigos y no decir nada que me iba a cambiar, me cambiaba y ya me había cambiado. Pero cuando tú dices, voltéense, no miren para acá porque me voy a cambiar, lo que estás llamando toda la atención para que te vean. Y recuerdo que una de las primeras acampadas que hicimos, una laguna bellísima que es la Laguna de Santo Cristo, yo estaba muy incómoda porque el lugar mío en la carpa coincidía con una raíz de un árbol que me llegaba justo al costado y no podía dormir bien porque tenía la raíz justo en las costillas. Y yo recuerdo haberle dicho a mis compañeros, al que tenía al lado, que se cambiara y él muy amablemente me dijo, sí, yo me cambio. Y ese puesto era peor. Le dije al otro que me lo cambió y era horrible. Y así cambié los cuatro puestos que habían dentro de la carpa y llegué otra vez al mismo mío. Y en ese momento entendí que no siempre estamos cómodos con lo que tenemos, pero probablemente el que tienes al lado tiene una posición peor. Mm. Eso para Dirías, mí fue así como, wow, ¿sabes? Yo estoy buscando cómo solucionar mi espacio, mi comodidad. Y el otro está dispuesto a cambiarme, lo que me pareció muy lindo. Yo tenía tres varones que estaban felices de acompañarme en este proceso y se dieron sus espacios. Pero fue mi reflexión entender que ellos estaban en una posición peor que la mía. Y eso me pareció precioso. Bien. escuchándote, Frida, me venía la pregunta de, ¿tú dirías que entonces la montaña empezó a cambiar la historia que tú te contabas a ti misma de ti? Totalmente, ¿Del mundo? totalmente. Fíjate que hay una de las partes que uno está subiendo una montaña en esta ruta y lo que tienes es una pared porque la tienes que subir y uno de ellos antes de llegar a la parte de arriba, me da la mano para ayudarme y yo le quito la mano porque yo puedo sola, porque yo estaba acostumbrada a que yo tenía que resolver sola, no importa el dolor que tuviera. Y cuando él me dice, no te preocupes, y él me sigue acompañando sin darme la mano, pero cuando llego justo arriba, él me está esperando, porque cuando llegabas arriba podías ver la cumbre del Pico Humboldt, que es una cosa espectacular. Y él simplemente quería ayudarme a llegar ahí y compartir ese momento conmigo, pero mi reacción en el momento era, yo puedo sola, ya me van a decir que no puedo. Y eso eran parte de mis guiones que yo fui como de alguna manera resolviendo. Y recuerdo, el año siguiente hice cumbre el día del cumpleaños de él a esa montaña, pero además en Venezuela habían 5 montañas emblemáticas que se llaman las 5 Águilas Blancas. Siguen existiendo, pero ya no son águilas blancas Ya no son porque blancas. porque estaban cubiertas de nieve. Eran los 5 glaciares que tenía Venezuela. Ujú. Y hace pocos años terminé de subir una de ellas y en un paso muy difícil está este chico, otro chico, dándome la mano para ayudarme y conecté con esa primerísima vez, ¿Y se hace la diste? 40 años, y le dije, si quiero que me des la mano, ayúdame, porque Mm, no me hace menos que qué, tú me ayudes. Y Sí. fue muy lindo. qué Y bien. él no lo entendía. Yo le digo, es que yo he peleado mucho la ayuda y quiero agradecerte que me estés dando, que te hayas volteado a ayudarme, que ahora sí la necesito, porque también han pasado muchos años y ya uno está como más humilde también Sí, frente a uno mismo. Y dije, ¿sabes qué? Qué rico que me puedes dar la mano. Claro que sí, quiero que me la des. creo que las mujeres, en la medida en que vamos madurando, nos vamos dando cuenta de que ser apoyadas por otra persona o un hombre en particular, o cualquier hombre, no nos hace menos. Es simple y sencillamente un proceso de colaboración, de cuerpos distintos, de momentos específicos de la vida, que nosotras, pues al liberarnos de tantas exigencias de ser mujer, podemos extender la mano y decir, sí, acepto que me apoyes, que me ayudes, que colabores, que me empujes inclusive, porque no, eso no me hace menos como mujer ni como persona o ser humano. Te voy a decir algo que estás Yo diciendo, diría, Tere, Tere, que es incluso que nos puede hacer más, ¿no? También, porque al fin y al cabo es Claro. abrirnos a recibir la expresión de amor de otra persona, ya sea un hombre o sea una mujer, es un acto de Claro. generosidad pero y es un acto de amor, ¿no? sí, yo lo Sí. quiero conectar con algo que hemos hablado mucho en este podcast y que hemos hablado en otros espacios, que de alguna manera las mujeres empezamos a entrar en un mundo que se suponía que era de hombres. Sí. Y al no tener referentes, copiamos el estilo de ellos y nos exigimos mucho. Y tenemos esa sensación de insuficiencia, que nunca somos lo suficiente, que nos cuesta el triple.
Y hoy en día, gracias a Dios, gracias a ese camino que hemos tenido que hacer, yo lo voy a decir en el tema de la montaña, hoy en día hay mujeres que saben que pueden hacer, ojo, y delante de mí hubo mujeres que hicieron cosas insólitas, porque Extraordinaria. Sí, extraordinarias, y es apenas en la década de los 50 y de los 60 que estas mujeres pudieron, bueno, hicieron cosas increíbles en el tema del montañismo, que de alguna manera arrastramos nosotras, pero que las que están ahora, las generaciones que están haciéndolo ahora, han podido tener una forma de entrada en estos espacios mucho más amables, pero que el sí. aprendizaje nuestro fue que entramos en un mundo de hombres sin tener referencia. Entonces, a lo mejor ellos ni siquiera nos los impusieron, pero nosotros teníamos que demostrar que éramos capaces y para ser capaces tuvimos que tragar mucho, muy duro, para dar el mínimo. Y hoy en día es lo que tú estás diciendo, Gigi. Podemos tener ayuda, podemos acompañarnos, pero también podemos desarrollar la forma más fácil para nuestro cuerpo, para el balance, porque por ejemplo en la escalada en roca, el punto de gravedad de un hombre y de una mujer es distinto porque el cuerpo es diferente. Entonces, si Claro. hacemos el mismo paso de la misma manera, nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio está en otro espacio. Y eso fue todo un reto. Eso fue todo un reto. Frida y yo escalábamos en roca juntas y era muy distinto cuando escalábamos encordada con otros hombres, porque los hombres pues mueven su cuerpo diferente a nosotros, se balancean diferente a nosotras. Y yo recuerdo que me decían, Tere, pon aquí el agarre allá, y yo decía, no puedo hacerlo como ellos lo hacen. Y tuve que encontrar cómo se movía mi cuerpo para yo poder alcanzar los puntos, los agarres necesarios para ascender o moverme en horizontal como fuera. Pero algo que yo reconozco mucho de Frida es que como mujer y como montañista, poco a poco he ido aprendiendo a ser mujer y hacer cosas que ella quiere hacer, que originalmente solo lo hacían los hombres, sin tener que competir con el hombre. Es decir, ella no es una mujer que dice, lo logré y le gané a un hombre, o hice lo mismo que un hombre. Ella dice, lo hice, yo lo hice, yo lo logré. Y por eso, Bueno, pues, eso me costó los yo dos sé, cartílagos de la rótula. yo sé que eso te costó los dos cartílagos, te acompañé al médico, sí lo sé, pero lo aprendiste y todas las mujeres tenemos que aprender que no estamos aquí para competir ni hacer las cosas mejor o igual a los hombres, sino lo mejor que yo pueda o lo que yo quiero lograr. Y dentro de eso están los senderos a la felicidad, porque para mí ese es uno de los senderos de la felicidad, cuando la mujer se siente mujer, se acepta como mujer y como tal logra lo que quiere en la vida, independientemente de lo que lograron los hombres o logran los hombres. Entonces, Sendero a la Felicidad es un éxito tuyo también, Cora. Un documental muy hermoso que yo siempre que lo veo y te escucho tu experiencia, la aplaudo, porque fue así como que, móntate en el avión y dirige. Y yo dije, ok, chapeau, Ese es un documental. chapeau a la capacidad de resolver que tienes, que obviamente es la misma que la que tienes que utilizar en la montaña. Resuelves. Cuéntanos, Frida, ¿qué te llevó a decir que sí voy a dirigir Cora? Me obligaron. En fin, siguiente pregunta. No, bueno, a ver, a Claro, fue un ver. reto, ¿no? Frida, para ti, porque en aquella época tampoco, o sea, tampoco había muchas mujeres directoras de documental. Creo que Sí, también no, a otro ver. reto. Sí, sí existen y Venezuela tiene, gracias a Dios, ha tenido directoras, mujeres incluso galardonadas Sí, internacionalmente, pero la verdad es que esto fue un proyecto muy particular, es un proyecto de una persona, yo como tú dijiste, Gigi, en la presentación represento el Banff Mansion Film Festival en Venezuela y otros festivales de cine de aventura, los presentaba, me tocó durante mucho tiempo representar bueno, creé un festival venezolano y sentarme mucho en la parte de coproducción, de entender qué idea quieres hacer, cómo lo vas a hacer, ayudar a las personas a producir sus documentales. Me tocó coproducir Más allá de la cumbre, que es la película que estaba haciendo mi marido cuando muere en Pakistán, en Nanga Parbat, y seguir trabajando con Explorer Films para llevar a cabo este documental. Pero yo nunca había dirigido una película, ¿no?
Entonces, pero esta persona me dijo, pues lo vas a hacer tú y punto, yo quiero que seas tú. De hecho, yo propuse otra persona. Y me dijo, no, tienes que ser tú. Y yo dije, bueno, vale. Entonces yo me recordé de que hay un director de documentales que dice que la mejor forma para obtener el mejor documental, para dirigir el mejor documental, búscate a las mejores personas y déjalos hacer. Pero la variable aquí era que esta persona quería ir con sus amigos, con los que siempre había viajado, porque ellos querían contar la historia de lo que ellos pueden vivir y que yo he vivido cuando he estado en Nepal y la India, pero que mucha gente cuando viaja a estos lugares se queda como en la parte superficial, en la parte de los contrastes, de la parte de la pobreza, de la parte quizás del dolor, sin entender quizás esa otra parte espiritual que no tapa esta otra verdad, pero que está ahí y que late ahí. Entonces, obviamente, tenía que ser alguien que entendiera eso, pero estas dos personas, uno era fotógrafo, bueno, dos eran fotógrafos y el otro era astrónomo, increíble, pero que no tenía ningún conocimiento de manejo de nada. Entonces hicimos una inducción de audio, de manejo de microfonía, y yo sí exigí que viniera John Márquez conmigo, que ha sido el director de otras películas donde yo había podido participar como coproducción, conocí el trabajo de él y había estado en estos países, me gustaba su cámara, su fotografía y dije, bueno, si no va John, yo no voy porque John sé que me va a entender. Pero además John es un buen amigo y es una persona maravillosa, sumamente poético, afable, fácil de trabajar con él. Bueno, pero eso no lo sabía el 100% yo cuando hicimos, yo lo escojo por Pero su ahora sí parte lo sabemos. profesional, pero sobre todo por su parte profesional y que tiene una ética extraordinaria y que había trabajado en proyectos muy, muy cercanos que de alguna manera hacía que tuviéramos un trato, así como tú dices, que fuera de amistad, de respeto y de consideración. Y lo primero que le dije fue, mira, John, esto es cine guerrilla, yo voy a ser la directora, pero yo voy a poner el butterfly, yo voy a cargar los cables, aquí vamos a hacer todo de todo y te tienes que olvidar de la jerarquía del cine porque no hay plata para tanta gente, o sea, esto es así y listo. Entonces fue muy divertido, a él le costó un poco, pero hicimos una dupla muy linda, él y yo. Y esto permitió que tuviéramos tomas y que además es un profesional increíble que hizo que pudiéramos resolver muchas dificultades en momentos críticos, pero que bueno, que fluyera todo. Pero el otro reto era que íbamos a 3 países en 3 semanas, pero 3 países que eran la India, Bután y Nepal. Yo nunca había estado en Bután, entonces yo decía, ¿cómo vamos a grabar? No había preproducción, simplemente lo que yo había conocido de la India y lo que yo me recordaba de Nepal y ya está, pero no habíamos estado en los lugares, no había más nada de ahí. Además de que acoto, aquí un paréntesis, son 3 países que no tienen las culturas que Occidente está acostumbrado. Las mujeres, los hombres, las relaciones, las calles, la dinámica de conversación, los permisos que hay que pedir. Entonces realmente fue un reto que en 3 semanas hubiesen logrado la maravilla que lograron. Bueno, los permisos lo habíamos logrado mucho antes. Obviamente, tú no puedes ir a ninguno de estos países a grabar si no tienes un permiso. Y que además teníamos la intención de, como tú estabas presentando, hablar con los descendientes de Gandhi. Y para ellos tuvimos que ir haciendo algunas cosas previas para lograr, por lo Ujú. menos, saber cómo los íbamos a acceder a ellos y tener en Bután teníamos también otros contactos para poder grabar lo que se va a grabar, porque no podía simplemente llegar ahí y grabar, ¿no? Obviamente nosotros no estábamos haciendo una megaproducción, ni teníamos efectos especiales, ni íbamos a cerrar calles, ni íbamos a tener extras trancando las calles, pero igual estás con unas cámaras, ¿no? Entonces sí tienes que tener ciertos permisos que logramos manejarlos, pero una vez que estás ahí es otra cosa, entonces te tienes que enfrentar a tener que puedas llegar a donde vas a llegar, que son, por ejemplo, la India es muy compleja en los traslados y tenía un equipo muy particular, por ejemplo, éramos
sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, éramos 6 personas, el director, el productor ejecutivo y yo, y después tenía a estos 3 camarógrafos y el sonidista, pero 2 de ellos eran súper bohemios, de esta gente que se pierde, que se van, muy creativos y de repente llegaban y yo, estamos esperándolo. Pero es que habían visto algo genial en el camino y ellos tenían que grabarlo, ¿no? Entonces, a ver, estábamos, me acuerdo, parados, logramos llegar a la casa donde muere Gandhi, donde está el museo de Gandhi en Delhi, en Nuevo Delhi, que fue la última morada de Gandhi, que es donde él está dando su último discurso y es asesinado. Y era el último, el cuarto con donde él había estado viviendo las últimas veces, y a eso lo dirige su bisnieta, sí, su bisnieta Tara Gandhi, una señora súper impecable, súper rígida, no sé qué y tal. Entonces, bueno, está bien, los voy a recibir ya. Y no llegaban los niños y yo decía, yo los puedo matar. Pero bueno, creo que también logramos de alguna manera a ver, creo que era un proyecto muy lindo, un proyecto que abría puertas. Sí, Y la y posición y nuestra logremos, también era de abrir puertas, entonces las puertas se iban abriendo. Entonces cuando hablamos con Tushar Gandhi, el bisnieto de Gandhi, él, de hecho, nos permiten entrar al museo para poder escoger. En Cora hay unos pedazos de película de Gandhi y pasamos un buen tiempo, Oscar y yo, viendo material para escoger y obviamente pagar los royalties por ese pedacito, pero y Frida, vayamos al tema que es la mujer. Vamos a hablar de tu experiencia como mujer que dirige un documental en una tierra que es extraña a lo que acostumbramos. ¿Cómo viste a la mujer en esos mundos? ¿Cuáles fueron las experiencias que te conectaron con tu corazón en ese lenguaje de la mujer en esas tierras? Por ejemplo, en la India. bueno, en la India tuvimos un recorrido muy interesante porque estuvimos en muchos lugares. Así como estuvimos con Tara Gandhi, que tiene un poder muy grande por ser descendiente de Gandhi y ella es muy estoica. Tushar fue como si lo hubiéramos conocido de toda la vida. Yo me sentía a veces que estaba prácticamente en un partido de béisbol en Venezuela o un partido de fútbol hablando con un amigo de toda la vida, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a la parte norte del Rajasthan y ahí tuvimos un encuentro muy interesante porque pudimos estar con las bailarinas sufí, que son Exacto. tribus nómadas que van por el desierto. Y de hecho estuvimos conversando con algunas personas y ellas me hablaban de que en estos lugares es muy importante el colorido que tiene la ropa de ellas. Que es Tienen bastante. mucho colorido, el pecho es muy colorido y el escote es bajo. Y Eso es muy poco habitual en la India, por cierto. una señora anciana que me dijo, mientras más colorido está el pecho y más abajo está el escote, más poder tiene la mujer en la sociedad. Y yo, Vamos a ponernos rojos con monedas y todo lo demás. muchas cosas, sí, sí, se ponen muchas Sí, cosas, pero tiene que ver con algo. Cuando tú te muestras aquí, y eso es una Claro. cosa que tú has hablado muchas veces, Tere, y está el episodio de Willy con las Lolas, cuando tú muestras tu pecho, tú te estás presentando al mundo de una manera que es distinta a presentarme o Sí, cubrirme completamente. No tienes poder cuando estás cubierto. así es. Así es. Así es. Y luego Nepal. Entonces, Y la mujer en Nepal, ¿qué fue lo que más te intrigó o impactó de la mujer en Nepal? ¿quieres ir a Nepal primero que a Bután? Ve, vale, vamos a Nepal. Vamos a Nepal. Sí, porque quiero dejar Bután de último, porque tu experiencia en Bután para mí fue lo máximo. A ver, todo fue maravilloso, pero la de Bután la quiero dejar de última, porque me encanta. Háblanos de Nepal. Bueno, cronológicamente, Nepal fue lo último que grabamos Sí, en este viaje y habíamos hecho unas tomas increíbles. Imagínate las tomas que hicimos en la India, en todos estos espacios, honrando a Gandhi, el mensaje de Gandhi, los descendientes de Gandhi, con estas mujeres bailando en el desierto.
llegamos a Bután, grabamos a la gente del Gross National Happiness, que era lo de la medición del índice de la felicidad, llegamos a Nepal y mi historia inicial y como montañista era, se estaban cumpliendo los 50 años del ascenso al Everest, por primera vez que la hacen eh, Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary. Y resulta que yo estaba con Jamlin Tenzing, el hijo de Tenzing Norgay, y nosotros nos íbamos a encontrar con Peter Hillary, que es el hijo de Sir Edmund Hillary, en Nanche Bazar. Íbamos a hacer un recorrido, iba a haber un homenaje, iba a haber toda una cuestión bellísima que íbamos a grabar. Y mi tesis era el encuentro de esa parte de Occidente con toda su tecnología, con la espiritualidad oriental, pero además la mujer como, la montaña como mujer, que en vez de ser conquistada una, por una expedición militar, que era la conquista del tercer polo, que eran conquistas militares en la época donde la supremacía militar y todo manejado así, pues el Everest no se dejó, vamos a decir, conquistar, sino seducir por los dos últimos de la fila, porque cuando ya ellos habían desechado que la montaña no se iba a poder subir, pues le dan la oportunidad a Tenzing Norgay, que había sido el sidar de muchísimas expediciones, quizás uno de los que tenía más experiencia subiendo el Everest, que sería Chomolunga, y subiendo, y Edmund Hillary, que era de una colonia británica, que era de Nueva Zelanda. Entonces ellos dos, pues nos les dan la oportunidad de subir ya cuando está todo, vamos a decir, perdido, y son los que logran llegar arriba, y que además ellos hacen un pacto donde no importaba quién fue el que primero pisó el pedacito más arriba, sino que simplemente los dos lo habían logrado. Punto. Y dentro de eso hay una historia muy linda que me la cuenta Dan Jamlin, que es que su papá había tenido sueños donde Chomolunga es una diosa, la diosa de la montaña, el Everest se llama Chomolunga, los dos nombres son Chomolunga y Sagarmatha, son nombres de dioses, y Chomolunga es una diosa que es representada por el Everest, por la montaña, y ella se le había aparecido varias veces en sueño, y antes de subir un lama le había dicho que es que él estaba destinado, había toda una historia de unos sueños y una cosa donde él iba a llegar ahí. Entonces, a mí me parece muy linda porque de alguna manera es esa mujer que permite, yo a veces digo como cuando dice que el óvulo escoge el espermatozoide que lo va a fecundar. Y de alguna manera fue así, el Everest, la montaña, escogió quiénes eran los hombres que iban a llegar arriba en ese momento. Hoy en día hay in vitro, entonces va mucha gente. Claro. Pero esas mujeres en ese momento, esa mujer permite que sean estos dos hombres los destinados a llegar a la cumbre y bajar y contar esa También historia. también el modo en el que llegaron, como te estás contando, Frida, en el que ellos hacen un acuerdo de colaboración de no importa quién ha llegado, ¿no? En lugar de ser, no, yo llegué el El primero, primero. me puse el Sí, pie, ¿no? También es sí, algo muy femenino, también poco sí. usual, ¿no? Pero esta historia tan bella se cae porque vamos 3 veces al aeropuerto y entró el monzón anticipadamente y no hubo forma de salir. Y teníamos a Peter arriba y a Jamlin abajo y no hay forma ni manera de subir a la montaña. Y estando yo así como que voy a hacer este documental, es la torta, no tengo nada que hacer aquí en Nepal. Llega al hotel a visitarme Joseph, que es hijo de un gran amigo con el que José había subido el Everest, que me dice, tía, teníamos una relación muy linda y me fue a visitar. Y yo le digo, bueno, mi amor, estoy con esta situación que no sabemos cómo resolver. Y me dice, ¿tú no conoces a Nurada Koirala? Y le digo, no tengo ni idea quién es esta mujer. Ven, tía, que te la voy a presentar, tienes que ir para allá. Total que vamos con todo el equipo a conocer a Nurada Koirala, a Mighty Nepal. Mighty Nepal es un complejo donde existen varios edificios regidos por esta mujer, donde se reúnen, donde opera todo lo que es el rescate de víctimas de la trata humana. Estas mujeres son rescatadas, mujeres, niños, son rescatados de estas mafias y son llevadas aquí donde son cuidadas, protegidas
desde la parte legal, desde la parte médica, desde la parte jurídica, psicológica, separadas de las familias, porque muchas veces son los entornos de la familia los mismos que entregan a estas mujeres. Y una vez que sus casos son resueltos desde el punto de vista jurídico y legal y físico y médico, ella les da un oficio, las entrena. Primero hay una parte de cura espiritual y luego hay una parte de entrenamiento para que ellas tengan una profesión y se puedan valer por ellas mismas. Y para mí, esta mujer, bueno, primero que Maite, Recuerdo que tú en un momento dado me compartiste que una de las muchachas estaba bordando con canutillo, creo, unas carteras porque las enseñan a pues diferentes labores para ellas poder después producir dinero e independizarse. Y recuerdo que me contaste que te pareció preciosísima y sin embargo esta mujer tan poderosa le dijo, vuélvelo a hacer. hay una torre, pero además así como una torre de un castillo, yo fui, y están ellas sentadas, ellas realizan unas carteras de canutillo donde van enhebrando durante horas todas estas piezas, pero estas carteras se utilizan para la fundación, para que se venden en Estados Unidos y en algunas otras países, no sé si en Europa, creo que en Alemania, para recaudar fondos para la fundación. Pero el servicio de esto es eso que tú dices. Ella era una cartera bellísima, negra, gris y blanca, la recuerdo, elegantísima. Y ella le dijo no. Y se la mandó a deshacer todita. Yo nada más que imaginarme las horas que esa mujer había pasado ensartando el canutillo. ¿Por qué lo hizo? Y esta lista no tiene colores todavía. Claro. No está lista. O sea, a ella no le Porque, importa el resultado de la cartera. Lo que se está buscando es el resultado de Claro. de que ella esté emocionalmente Claro, porque sana. estas son Entonces, muchachas, son niñas que han pasado por unas experiencias horribles y parte de lo que mide este trabajo es que si le coloca colores, de alguna manera su alma, su mente, su cuerpo están comenzando a notar la felicidad, están comenzando a notar la alegría, la sonrisa de la vida. Entonces, cuando tú haces una cartera muy hermosa, muy elegante, negra, gris, blanca, y no tiene un rojo, un dorado, un verde vivo, atractivo, pues precisamente todavía su dolor no es que las personas y los colores gris, negro y blanco signifiquen tristeza, sino que ese es el trabajo que se está buscando medir. sí, Entonces, es es algo posible que lo puedas hermosísimo. hacer después, pero en esa Claro, etapa en que estaba ella no estaba lista. claro, porque claro, de por hecho, supuesto. de hecho, no, si recuerdo bien por lo que habéis comentado, Frida, el canto y la celebración es parte del proceso de transformación de estas mujeres, ¿no? Y para Claro, esa eso que mujer tú es muy dices es importante. lindo, Gigi, porque cuando nosotros le hicimos la pregunta a Nurada, ella nos pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Ella pensó que éramos periodistas así de una mega cadena internacional, que estábamos buscando quizás el tema del tráfico humano, ese tipo de cosas, y nosotros no, estamos buscando la felicidad. ¿Cuál es la historia? O sea, ¿qué significa la felicidad? Y ella nos dice, Y ah, en ese significar la felicidad, fueron viajando y moviéndose hacia un lugar que para mí es un descubrimiento. ya va, Tere, pero es que no quiero salirme un momentico de esto, que es cuando ella me dice, si es la felicidad, vengan a las 4 de la tarde, que es lo que cuando Gigi está hablando del baile y del canto, y es cuando nosotros llegamos ahí y están a las 4 de la tarde en el jardín, empiezan a llegar las mujeres y los niños, se encuentran y empiezan a bailar. Y estamos hablando de mujeres que les han quitado riñones, que les han quitado a los hijos, que los han maltratado, que las han violado miles de veces, que las han vendido y están bailando con aquella sonrisa. Yo recuerdo que yo lo que hacía era llorar, pero era un llanto
que después entendí, alguien me explicó que no es un llanto de tristeza, es un llanto de que el nivel de frecuencia que se estaba moviendo ahí era tan alto que los átomos y las moléculas del cuerpo empiezan a moverse muy rápidamente y como somos agua, tiene que salir por algún lado y esas eran esas lágrimas. Era una cosa muy rara que te Claro. estremecía, De redención. estremecía muchísimo y yo dije, wow, si esta mujer logra sanar a los seres humanos del horror más horrendo que nos podemos hacer a nosotros mismos, y si esto se parece al cielo, wow, yo quiero estar ahí, Mm. porque es algo, la sensación era algo muy poderosa, muy, muy poderosa de sanación, de no sentir odio, venganza, dolor, tristeza. Es algo mágico, mágico, es hermosísimo. ¿Qué aprendiste de la felicidad en ese momento? Yo te voy a Como decir mujer, algo, yo te voy a como decir mujer. algo, como mujer no, como madre, porque cuando yo visité ese lugar, mi hija tenía 15 años y estaba hablando con una niña que a los 15 años la habían vendido varias veces y le habían hecho horrores a su hijo, le habían quitado un riñón. Y esa niña, yo hablaba con ella y yo decía, esta niña ha vivido cosas terribles y era un ángel con el que yo estaba hablando. Y yo como madre, lo que yo quería era proteger a mi hija sobre cualquier cosa que le pasara algo como eso. Y yo, de verdad, yo dije, yo no quiero que a mi hija nunca le pase esto. Una posibilidad, si hay una posibilidad de nosotros poder sanar el dolor más grande, tenemos esperanza. Y eso fue lo que yo sentí. Para mí, la felicidad fue tener esa esperanza de poder sanar el dolor más grande que podamos tener. Nuestro tiempo se está acabando, querida, y nos encantaría que de una manera bien concisa tocásemos qué fue para ti la felicidad según lo que aprendiste en Bután. Bien concreto. En Bután en concreto podemos ver que las mujeres tienen una posición distinta al resto de Asia, de muchos países asiáticos, por quizás estar separado completamente por montañas de más de 7.000 metros de altura. Ellos crecieron en un reino donde las mujeres siguen siendo una cultura matriarcal y tienen un poder muy grande. Y eso es importante porque es posible que las mujeres puedan tener un espacio en la sociedad que sea de respeto. Y Me contaste que cuando se casan los hombres se van a vivir a casa de la esposa, de la familia de la mujer. porque la mujer es la que posee las tierras. Ujú. Y Es entonces las mujeres matrilineal. es matrilineal. Ujú. Entonces el hombre va a la casa donde la hija tiene su espacio y ella vive ahí. Y Pero hay una no relación hay con una pero el hombre tiene su dignidad, no es que el hombre está totalmente, supeditado o la mujer tiene totalmente. supremacía, No, no, simplemente es un no. orden distinto. Es un orden distinto y a ver, esto es un país monárquico donde el rey es Ujú. rey, pero Sí. la relación incluso con el tema sexual es totalmente distinto. Hay mucha libertad, Ujú. no hay un problema de si tú te acuestas con un hombre, no te acuestas con un hombre, eres más o eres menos. De hecho, bueno, una cosa que tú sabes que yo te comenté que hay eh, penes por todos lados. Hay una deidad que es el pene y todos los dinteles de las casas tienen un pene y tú pasas por ahí y eso era como muy particular porque para la cultura de uno es así como, ups, y yo además recuérdense, yo iba con 5 hombres y yo que ellos pasaban Claro. pena por conmigo. Y algo interesante de esto es que es común, tanto a lo largo de la historia como la prehistoria, que cuando las sociedades son matrilineales, más que matriarcales, matrilineales, la relación de la mujer con el sexo es libre. No hay los juicios de moralidad, de vergüenza, que las religiones patriarcales o las sociedades patriarcales han sembrado en la mujer. Entonces podemos ver que cuando la mujer es tomada de una manera respetuosa, todas esas barreras que tienen que ver con la sexualidad se borran y la mujer no carga esa vergüenza, esa condena encima de ella y hay un respeto de su posición, de su cuerpo, de su presencia en la sociedad. Entonces es muy hermoso
Porque además recuerdo que en Bután en los colegios se enseñan sobre el tema de felicidad de diferentes maneras. Se enseña qué es lo que es, eso es lo más valioso de todos. No la buena nota, no ganar una competencia, ni siquiera la colaboración, sino la felicidad, darle felicidad al otro. Y eso me O pareció, sea, ellos tienen fundado en 4 pilares para la felicidad, para medir el índice de felicidad, y uno de esos es un buen gobierno, tener buenos líderes que garanticen que ellos velan por la felicidad de las personas. La parte económica es importante. Ellos dicen que la felicidad no es que tú tengas lo básico, porque eso va en contra de la esencia humana, porque tú siempre quieres un poco más, porque siempre quieres mejorar. Entonces tú tienes que tener lo básico más lo que tú puedas ir mejorando, que esa mejora tiene que ser en una medida proporcional a tu esfuerzo. Cualquier ganancia que tú tengas súbita hace un desajuste y tú tienes entonces que velar porque los que estén al lado tuyo también tengan esa ganancia y repartir, o sea, que no hayan diferencias muy grandes, porque si tú la tienes, tú tienes que velar que los demás puedan también ir emparejando, pero que es que vayan creciendo juntos. No es quédate con lo que tienes, con lo básico. No, eso atenta a la esencia del ser humano, porque tú necesitas siempre mejorar, siempre tienes que querer algo mejor, algo más, pero que ese crecimiento sea cónsono con tu esfuerzo, cónsono con tu trabajo, y que tú siempre estés velando porque todos podamos ir creciendo. Entonces, ellos tienen 4 pilares donde ellos miden el índice de felicidad. Ellos propusieron en el 2010 que la riqueza de los países fuese no por el índice del income en dólares, pues de dinero, sino por el sí. índice de felicidad, pero no está sustentado en, ay, vamos a ser todos felices, sino que hay 4 pilares importantes que deben medir que eso ocurra. Entonces, es bien interesante el planteamiento, muy difícil porque ellos tienen una situación muy particular de país, pero no deja de ser interesante en el basamento de ellos, que está la cultura, un buen gobierno, un buen liderazgo y un crecimiento económico. Así es. Entonces, ya para ir cerrando nuestro episodio de hoy, querida Frida, ¿con qué te quedas del tema de la felicidad como mujer? Bueno, Tere, para mí ver esta experiencia y lo que hemos estado compartiendo como mujer es que, wow, nos ha tocado un camino largo a las mujeres, nos ha tocado a ir aprendiendo, yo desde el montañismo y después teniendo la oportunidad de Cora, poder contrastar realidades distintas que las mujeres han vivido y poder traerlo a mi vida y a mi experiencia para, bueno, para aprender de eso y poder aplicarlo en mi día a día y, bueno, en cosas que tienen que ver con mi familia y que tienen que ver con mi propio desarrollo. Y bueno, sí. Si en Cora las personas que la vean pueden sacar un poquito de eso, pues sería perfecto. Bueno, creo que más que ver a Cora, interesante es que te vean a ti en acción y reconozcan tu vida, que es tan llena de tanta riqueza. Y sobre todo, cómo logras con tus experiencias reconectar con aquello que a ti te hace bien, con aquello que a ti te trae lo positivo de la vida. Eso es algo que yo he visto en ti a lo largo de nuestra relación y que aunque haya momentos que has vivido de muchísimo dolor y de muchísima dificultad, yo te he visto levantarte una y otra vez con el corazón en la mano siempre, siempre, siempre. Es decir, no hay un ápice de amargura ni de arrepentimiento de manera tóxica. Siempre estás apuntando hacia aquello que te pueda hacer mejor mujer, mejor madre, mejor hija, mejor nuera, mejor todo en la vida. Y eso es algo que me encanta de tu concepto de felicidad. A veces muy positiva, a veces simplemente realista, pero extraordinaria.
Así que gracias Frida por habernos acompañado el día de hoy como invitada de Las Mal Contadas, el podcast que desafía la historia mal contada de la mujer. Y esperamos que todas ustedes nos hagan sus comentarios, nos compartan aquello que tanto les gustaría que nosotras comentáramos o a quienes invitar, porque ya estamos pues cada vez más empapadas de lo que nosotras queremos y de lo que quiere el público. Gracias por estar con nosotras, gracias a Women for Solutions por hacer de este espacio realidad, a Smarketing, por supuesto, a Gillana Prado y a Frida Ayala y a mí, Tere Gaña, por estar con ustedes siempre en Las Mal Contadas, el podcast que desafía la historia mal contada de la mujer. Y los esperamos en el próximo episodio.